Esta es una edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Levín, en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que están muy ocupados. Israel está intensificando sus ataques contra objetivos terroristas en dos frentes al mismo tiempo, realizando ataques simultáneos en Teherán y Beirut en este día. Intensos ataques dirigidos a sitios militares en la capital iraní también apuntaron a una reunión crucial donde clérigos se habían reunido para elegir al próximo líder supremo. Hoy, las tropas israelíes están intensificando su avance en Líbano, atacando ubicaciones de Hezbollah después de que el grupo terrorista respaldado por Irán entrara en la contienda. Al lanzar cohetes al norte de Israel en las últimas horas, Hezbollah lanzó 3 cohetes hacia Haifa en el norte y hacia el centro de Israel. 2 interceptados y 1 cayó en zona abierta sin heridos. Irán, mientras tanto, continúa atacando a varias naciones del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Omán, Bahrein y Kuwait. En las últimas horas se escucharon fuertes explosiones nuevamente en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades apagaron un incendio limitado en las cercanías del consulado estadounidense en Dubái después de un ataque con drones también. El presidente Donald Trump se mostró sorprendido por cómo el régimen islámico ha atacado a las naciones árabes. También aclaró anteriormente que no fue arrastrado a una guerra contra el régimen iraní. Escuchemos más de sus comentarios en la Casa Blanca junto a la canciller alemana. Échale un vistazo. Señor presidente. Si Israel lo obligó a lanzar estos ataques contra Irán, ¿eso involucró a todos los Estados Unidos? No. Puede que yo los haya obligado a actuar. Verás, estábamos negociando con estos lunáticos y en mi opinión ellos iban a atacar primero, iban a atacar. Si no actuábamos, ellos atacarían primero, yo lo creía. Contamos con excelentes negociadores y personas muy exitosas que llevan toda su vida haciendo esto con gran éxito. Y según la forma en que iba la negociación, creo que ellos iban a atacar primero y yo no quería que eso pasara. Quizá obligué a Israel a actuar, pero Israel y nosotros ya estábamos listos. Comenzamos nuestra cobertura en Washington con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde la Casa Blanca. Escuchamos al presidente Donald Trump negar que Israel arrastró a Estados Unidos a una guerra con los llamados lunáticos iraníes. Eso sigue a los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio. Es claro que el presidente de Estados Unidos decide cuáles son las últimas novedades. Tal vez sea una forma de rescatar los comentarios de ayer del secretario Rubio cuando lo insinuó. Estados Unidos se vio empujado a la guerra porque Israel iba a atacar primero y por lo tanto Estados Unidos necesitaba involucrarse por miedo a represalias debido a las acciones de Israel. Ya sabes, eso alimenta a los antisemitas y a los que odian a Israel. Hoy le preguntaron a Trump sobre eso y escuchaste sus comentarios. Ahora intenta retractarse de lo que dijo ayer el secretario de Estado. Hablamos con un alto funcionario de la administración más temprano esta tarde. Él estaba hablando con los reporteros tratando de explicar exactamente lo que sucedió en los días previos a la decisión estadounidense de atacar a Irán. El funcionario presentó como marco básico las negociaciones. No solo no avanzaban, sino que retrocedían e Irán era desafiante y casi burlón en algunos aspectos, afirmando que Estados Unidos no resolvió diplomáticamente lo que no logró militarmente, que se negaron a entregar propuestas a tiempo, que tenían huecos del tamaño de un queso suizo, que estaban tratando de decir. Debemos revisar los detalles, dijo el funcionario. Llevamos 20 años hablando de esto y ya se discutieron en negociaciones anteriores. Volviendo al JCPOA, a estas alturas no hay nada que no sepas, no hay nada que no sepamos, no hay detalles a los que regresar y hablar. O lo haces o no, y los iraníes no quisieron. Estados Unidos ofreció entregar combustible gratis a cambio de que el uranio fuera exportado. Irán dijo, tenemos el derecho inalienable de producir uranio y mantener un programa nuclear. Hubo otros descubrimientos sobre un centro de investigación que tenía reservas de uranio en volúmenes y niveles de enriquecimiento que no tenían sentido para una instalación de investigación.
Los iraníes tampoco respondieron sobre eso. Al final, dijo el funcionario, no nos dejó opción y sentimos que debíamos seguir ya que las negociaciones no avanzarían. Aquí estamos ahora. Trump dice que con el paso de las horas la capacidad de los iraníes para estabilizar su programa de misiles, sabes, sus misiles balísticos se estabilizan, lo cual es clave porque es su principal arsenal ahora. No es el programa nuclear, aún no está listo, son los misiles balísticos, como dijo el primer ministro Netanyahu la última vez en la Casa Blanca. Es el programa de misiles balísticos que desarrollan desde junio. Así que la capacidad de los estadounidenses y los israelíes juntos para atacar esos lanzadores, para atacar las instalaciones de producción, eso podría ser la clave para completar esta operación con éxito. Mientras tanto, Trump sigue manteniendo su cronograma de aproximadamente 4 semanas, pero sabemos que cuando nos metemos en conflictos en Medio Oriente, un cronograma puede quedar completamente descartado. Es difícil predecir cuánto tiempo tomará esto, Mike. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado que el personal no esencial abandone 6 países, incluyendo Israel, después de instar a los estadounidenses a salir de la región de inmediato. Es un llamado fuerte y no es fácil irse. Cuéntanos más. No es tan fácil para la gente irse, porque el lado estadounidense esperó tanto tiempo para emplear estas medidas de evacuación aquí y ahora, con el tráfico aéreo cerrado en toda la región y prácticamente en todos lados. En este punto, ya sabes, ahora tienes que ejecutar un programa de evacuación que no dependa de aerolíneas comerciales ni de transporte comercial. Es similar a lo que ocurrió tras el 7 de octubre, cuando Estados Unidos envió aviones privados y charter. Esto parece ser para lo que se están preparando aquí, pero ahora ya llevamos varios días en esta guerra. Muchos otros países ya han tomado sus decisiones. El Departamento de Estado informó que varios cientos de estadounidenses han sido evacuados de Israel. Unos 130 más podrían ser rescatados por estadounidenses en 1 o 2 días. Ya llevamos días en este conflicto y parece que el Departamento de Estado estuvo algo atrasado en organizar sus planes. Hace unas horas informaron que ya organizan y ejecutan el plan de evacuación. Y hablando sobre personas que quieren salir de la región, Mike, un incendio masivo en Dubái, cerca del consulado de Estados Unidos, después de un ataque con drones iraníes. Y esto sigue ocurriendo. Cada vez hay más titulares mientras hablamos sobre los acontecimientos en el Golfo. Mientras hablamos, de hecho, estamos viendo imágenes en este momento desde Dubái y ciertamente se ve muy aterrador. Y tantos de estos ataques con drones y misiles en varias naciones árabes, incluso Donald Trump lo dice. Ese es uno de los desarrollos más sorprendentes. La respuesta del régimen a la operación conjunta del sábado entre Estados Unidos e Israel que sigue en curso. Mientras tanto, cuéntanos más. Bueno, ten en cuenta que el plan de juego iraní era lanzar estos misiles y drones para ejercer presión. Con todos los daños causados, con toda la reacción negativa que pudo haber llegado, esto se suponía que sería un punto de presión para la administración de Trump. El plan era causar daños para que los países del Golfo dijeran que no debían soportarlo porque no estaban involucrados. Ellos le pedirían a Washington buscar una salida para evitar más daños. En realidad, esto le salió mal a los iraníes porque vemos a los sauditas, los emiratíes, los bareiníes, los kuwaitíes y muchos más, todos señalando de regreso a Irán. Trump ha sido criticado por su relación con líderes árabes del Golfo. Se ha hablado mucho sobre la corrupción, se ha hablado mucho sobre favorecer a dictadores autoritarios y así sucesivamente. Esas pueden considerarse críticas legítimas. En este momento en particular, esas relaciones han resultado bastante útiles. Y el hecho de que el presidente Trump esté recibiendo apoyo de esos aliados árabes en lugar de una reacción negativa en este momento podría de nuevo ser otro punto clave para ganar este conflicto. Al final, Muchas dinámicas, en cambio, mientras transmitimos en vivo desde Washington, gracias a nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde la Casa Blanca. Habrá más de Mike en las próximas horas. Y ahora, para más información. Es un placer dar la bienvenida en el estudio a nuestro estimado panel. La analista Yaakov Lapen, conductora del podcast La Evaluación de Lapen, junto con los corresponsales senior Ariel Osaran y Owen Altman.
y hay tantos acontecimientos desarrollándose en toda la región al mismo tiempo. Quiero empezar contigo, Owen. Rafael Grossi, el director del OIEA, hizo algunos comentarios nuevos hace poco, bastante sorprendentes. Cuéntanos más. Así es. Más temprano, Benita citó que Irán no intentó construir un arma nuclear, lo cual no es noticia. Nadie ha argumentado nunca que Irán haya construido activamente un arma nuclear, solo que Irán básicamente ha dejado el auto a 1 metro de la meta, de cualquier manera. Raf del Grossi aclara que sí lo dijo, pero Irán tiene grandes reservas de uranio casi de grado armamentístico. No ha cooperado con la agencia ni ha permitido la entrada de nuestros inspectores. Hasta que Irán no aclare sus salvaguardias y explique su programa, no habrá avances. Yo, Rafael Grossi, el jefe del OIEA, no puedo decirles que el programa es completamente pacífico. Nita Grossi es considerado uno de los directores del OIEA más duros con Irán en décadas, así que no sorprende que quiera aclarar esto. La relación entre la agencia e Irán ha sido tensa e intermitente. Él busca colaborar y permitir la entrada de inspectores. Sin duda quiere mantenerse firme y no dejarse engañar. Eso es lo que vemos aquí otra vez. Esta es una persona que, a pesar de todo el escepticismo en este país hacia las organizaciones internacionales, en general ha sido vista de manera relativamente positiva. Y creo que este tuit lo mantendrá en esa buena posición. Sin duda estaremos observando para ver la reacción exactamente a eso. Jacob Lappen, hay muchas preguntas sobre el alcance del éxito de la operación israelí dentro de Teherán. La Fuerza Aérea afirma haber atacado decenas de sitios y desmantelado cerca de 300 lanzadores de misiles. Dinos cuál es el alcance y el impacto de estas últimas cifras. Sin duda suena impresionante. Es un gran resultado. Hablamos de la mayoría de los lanzadores de misiles de Irán. Si antes 200 era el 50%, ahora son 300. Esto parece superar la cantidad de lanzadores de misiles atacados en toda la guerra de 12 días de junio pasado. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel están hablando de 4,000 municiones que se han utilizado hasta ahora y cientos de salidas de ataque. Estos números muestran que la tasa de ataques y objetivos destruidos es mucho mayor, no solo los lanzadores, sino en general. En 4 días, la Fuerza Aérea de Israel ha logrado mucho más que en los 12 días de la guerra del pasado junio. Creo que estos números hablan por sí mismos. 300 lanzadores, 4,000 municiones, cientos de salidas de ataque, definitivamente superándolo. Y esto obviamente se debe a las lecciones aprendidas de la guerra de 12 días. Me parece que la Fuerza Aérea de Israel, al terminar la guerra, regresaron a planear y preguntaron cómo optimizar más, considerando la base de datos de objetivos que crecía entre conflictos. Luego descubrieron cómo usar los mismos aviones y formaciones para maximizar la tasa de ataques. No creo que ninguna fuerza aérea en el mundo tenga cifras como estas. Ciertamente es enormemente impresionante. Y uno se pregunta qué significa eso para la capacidad del régimen iraní de seguir atacando. No solo Israel, sino, como hemos estado discutiendo, muchas partes de todo el Medio Oriente. No solo cubrimos lo que ocurre en Irán, también observamos la situación en Líbano y estamos atentos. Hace unos momentos, Dani Danan, embajadora israelí ante la ONU, pidió a funcionarios libaneses presionar a Hezbollah. Y necesitamos averiguar exactamente qué significa eso, específicamente con los acontecimientos sobre el terreno. Vamos con nuestra corresponsal Balik Ladin en el norte de Israel. Balik, Hezbollah lanzó 3 cohetes contra Israel. Esta noche en Haifa, norte, centro de Israel y Tel Aviv sonaron sirenas. 2 fueron interceptados y 1 cayó en área abierta. Dinos qué está pasando en todo ese frente. Y por supuesto, el último llamado de Dani Danan, embajador israelí ante la ONU, explícanos. Sí, el objetivo es claro, supongo que es Glilot. Una vez más, Hezbollah ha anunciado que están atacando lo que llaman el cuartel general de inteligencia de Israel en la zona de Glilot, al norte de Tel Aviv. Fallaron, por supuesto. Ya habían intentado atacar el complejo varias veces antes, durante la guerra entre Israel y Hezbollah, sin éxito. Tampoco lo lograron esta vez. Según las fuerzas de defensa de Israel, los misiles cayeron en áreas abiertas y no causaron ningún daño ni heridos.
Ahora, esta no es la única manera en que Hezbollah está intentando atacar comunidades y activos israelíes en general. También estamos hablando de ataques con drones. En las últimas horas también han intentado una vez más atacar las comunidades del norte de Israel. Los sirios se activaron en Arab Aramshi, justo en la frontera, en la Galilea Occidental y la Alta Galilea. Recibieron un par de drones. Bueno, uno de ellos logró causar daños a una de las casas ahí, pero nadie resultó herido por esto, por cierto, Mada. Autoridades de salud israelíes informaron que una persona resultó herida al dirigirse al refugio en Holon, al sur de Tel Aviv, tras sonar las sirenas y fue llevada al hospital. Pero nada más que esto. Ahora, el objetivo israelí en Líbano está empezando a volverse cada vez más claro. Hoy escuchamos al jefe del Estado Mayor, Ayal Samir, hablar sobre la escalada en el norte. Dijo que Hezbollah se equivocó al atacar a Israel y que ahora Israel seguirá atacando a Hezbollah hasta que se desarmen. El objetivo en Israel es seguir la operación hasta que Hezbollah acepte desarmarse. Por supuesto, Israel hace eso, así que, según lo que estamos recibiendo desde Líbano, muchas áreas han sido atacadas. Tiro, una de las grandes ciudades del sur, es aparentemente un complejo de Jamal Islamiyah, una facción sunita, pero lucha junto a Hezbollah contra Israel. También luchó contra Israel durante la guerra en 2024 y según lo que ellos dicen, su complejo fue atacado. Entonces, esto es además, por supuesto, de la operación terrestre que se está ampliando, aunque todavía no estamos seguros de cómo. ¿Cuál es el objetivo ahí y cuánto avanzará realmente las fuerzas de defensa de Israel en el terreno? Hezbollah afirma que enfrenta a las fuerzas de defensa de Israel, pero aún no se sabe el alcance de la operación terrestre. El ministro de Defensa de Balik, Israel Katz, confirmó que las fuerzas de defensa de Israel amplían sus posiciones en Líbano para proteger ciudades fronterizas y tomar control de nuevos puntos estratégicos. ¿Cómo crees que lo recibirán en ese frente? ¿Qué opinas? Bueno, antes que nada, Israel está haciendo lo correcto al no evacuar a la gente en el norte. Recuerdo que yo estaba en el norte en los primeros días después del 7 de octubre y la evacuación se les estaba dando a las personas allí. Decenas de miles de personas fueron evacuadas de la noche a la mañana, lo que aparentemente fue un error. Funcionarios israelíes admiten esto y afirman que no repetirán ese error, sino que ampliarán la zona de seguridad. Esta operación busca crear una zona de seguridad entre los operativos de Hezbollah y las comunidades israelíes. Pero si esto será suficiente para detener los ataques, todos los ataques, Hezbollah puede usar misiles y cohetes al norte del río Litani para atacar comunidades israelíes en el norte y más allá. La operación terrestre tiene su objetivo, pero no evitará todos los ataques. Tampoco podemos olvidar el reto que los drones suponen para la defensa aérea israelí. Aunque el nuevo rayo láser o Mayan Or ha sido instalado en la zona norte y en muchas otras áreas de Israel, aparentemente los drones siguen siendo una amenaza para Israel. Lo vimos hoy y parece que seguirá los próximos días. Ciertamente lo vimos hoy, Israel Katz, diciendo que la promesa de seguridad para las comunidades del norte será garantizada, pero eso está resultando ser una tarea bastante difícil, de hecho. Corresponsal Balik Ladin en el norte de Israel, agradezco la actualización. Habrá más información de Balik en la próxima hora. Y ahora hablábamos antes sobre el régimen iraní atacando diferentes partes de Medio Oriente y Ariel Osaran, nuestra corresponsal principal en Medio Oriente. Kurdistán iraquí es el último sitio atacado justo donde hay tropas estadounidenses. ¿Qué sabes? Hasta ahora solo hay un informe. ¿Qué dicen tus fuentes? Sí, lo podemos mostrar ahora. Tenemos imágenes exclusivas enviadas a I-24. Noticias de un incendio en el antiguo sitio de la ONU en Sulaymaniyah, que está en el Kurdistán iraquí, después de que fue alcanzado por un dron. Además, hay reportes de explosiones en el aeropuerto internacional de Bagdad, Irak y sirenas en Bahrein. Así que vemos aquí que Irán y sus aliados están constantemente intentando atacar sitios que, según ellos,
tienen afiliación con las fuerzas estadounidenses. Además, el consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado por un dron. Las autoridades ahí dicen que el incendio está bajo control en este momento y que no hubo heridos, pero en realidad vemos que no solo Israel está en uno de los principales destinos del poder de fuego de Irán. En realidad atacan a toda la región y de hecho aquí lo que estamos viendo ahora mismo, eso es desde Suleimanía en el noreste de Irak. Esa es la región del Kurdistán allá cerca de la frontera con Irán. Así que, como decía, Irán aquí está enviando un mensaje claro a todos sus vecinos regionales. No sé si el mensaje que quiere dar es el que reciben, porque según las conversaciones que he tenido con personas en el Golfo, ellos dicen que quieren ver a sus países involucrarse en contrarrestar a Irán para apuntar contra Irán. Por ejemplo, una fuente en el Golfo me dijo, y cito, no hay almuerzo gratis cuando Israel es el anfitrión, lo que significa que entienden que cuando Israel va tras Irán, ellos también pueden verse afectados, pero quieren ver la caída del régimen islámico ahora. En ese sentido, lo que entiendo en el Golfo, específicamente en Arabia Saudita, por ejemplo, es que quieren unirse a la lucha, pero no pueden hacerlo o sienten que no pueden hacerlo. Mientras Israel esté involucrado en esta guerra contra Irán, porque no quieren que parezca que están luchando junto a Irán. Entonces, por lo que entiendo, se le han enviado mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que si Israel se hace a un lado y deja de involucrarse en la guerra, ellos entonces se involucrarán y tomarán represalias contra Irán. Ahora, eso genera muchas interrogantes sobre qué tan importante es para ellos mantener su propia seguridad nacional, porque si son atacados y se abstienen de tomar represalias simplemente por cuestiones de imagen, eso realmente no sirve a sus propios intereses de seguridad nacional. Pero al final, eso es algo que ellos deben decidir. Emiratos Árabes Unidos reporta más de 1,000 ataques iraníes en solo 4 días desde el inicio de todo esto. ¿Cómo logra resistir la embestida del régimen islámico actualmente? Ayer Bloomberg publicó un reporte interesante sobre eso. Los interceptores, tanto de los Emiratos Árabes Unidos como de Qatar, se están agotando rápidamente y al ritmo actual, los Emiratos Árabes Unidos solo tienen interceptores para una semana en su reserva. Y para Qatar solo les quedan 4 días más. Ese reporte fue ayer, así que puedes restar un día de ese plazo. Ambos países han negado esta situación. De hecho, cuando yo contacté a fuentes en estos países, me dijeron que aún no han recurrido a sus aliados para reabastecer sus reservas. Pero de hecho, a este ritmo es imposible ver cómo no se verán en una situación en la que necesitarán reabastecer estas reservas. Y eso es parte de la estrategia iraní que se discutió aquí antes, que Irán ve la presión que está ejerciendo sobre los países del Golfo como algo que podría obligar a esos países a solicitar a Estados Unidos que busque un alto al fuego para que no se vean en una situación en la que sean atacados por Irán y no puedan defenderse y mucho menos responder, como mencioné antes. Pero en última instancia están en una situación muy precaria. Y específicamente con Dubái, creo que se han enviado 3 veces más drones a Dubái y Abu Dhabi que los que Irán ha enviado a Israel. Y los Emiratos Árabes Unidos son uno de los mayores socios comerciales de Irán, con $30,000 millones en comercio el año pasado. Así que no está muy claro qué es lo que Irán está tratando de lograr aquí o si realmente lograrán lo que buscan. Pero al final la presión es muy alta en el Golfo. 30 segundos para la pausa. Creo que Irán busca 2 cosas: formar un grupo antiguerra en el Golfo y aterrorizar la región. Buscan presionar a Washington para acabar la guerra, intentando aterrorizar a sus vecinos. Creo que buscan vengarse de cualquier país del Golfo o vecino que coopere, que sospechan que coopera con Estados Unidos o con Israel o con ambos. Están tratando de decirles que si continúan haciendo esto,
los van a considerar enemigos. Ya no hay punto medio, o eres neutral o vas a ser visto como un enemigo y tratado como tal. Así que creo que esto en realidad está calculado. Sin duda, ahora parecen muy aislados. Caballeros, quédense. Tomaremos un breve descanso y al volver, nuestra cobertura continúa en esta edición de Noticias de Última Hora. No se vayan a ningún lado. Esto es I24 Noticias. Bienvenidas de nuevo a esta edición de Noticias de Última Hora. Nuestra cobertura continúa. Israel está intensificando sus ataques contra objetivos terroristas en dos frentes al mismo tiempo, realizando ataques simultáneos en Teherán y Beirut en este día. Ataques intensos dirigidos a sitios militares en la capital iraní, también atacando una reunión crucial donde clérigos se habían reunido para elegir al próximo líder supremo. Irán, mientras tanto, continúa atacando a varias naciones del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Omán, Bahrein y Kuwait. Recientemente se oyeron fuertes explosiones en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y las autoridades han sofocado un incendio limitado en las cercanías del consulado estadounidense en Dubái después de un ataque con drones iraníes. El presidente Donald Trump expresó su sorpresa por la forma en que el régimen islámico ha arremetido contra los países árabes. También aclaró anteriormente que no fue arrastrado a una guerra contra el régimen iraní. Y ahora damos la bienvenida a Ghazel Sharmad, portavoz de la Asamblea del Reino de Irán e hija de la activista Shamshid Sharmad, asesinada por la República Islámica. Uniéndose a nosotros ahora desde Los Ángeles, muchas gracias por tu tiempo. No imagino cómo te sientes tras enterarte de lo ocurrido estos días. ¿Cómo te sentiste al escucharlo primero? El líder supremo y 40 de los comandantes iraníes habían sido eliminados al inicio de esta operación conjunta el sábado. ¿Cómo respondiste? ¿Cómo te sentiste? Es surrealista e increíble saber que desde ahora los asesinos y torturadores secuestraron a mi padre, lo torturaron 4 años y medio, lo mataron y profanaron su cuerpo. Quienes abusan de nuestros hijos y disparan a los ojos de nuestras mujeres. Quienes han hecho tanto daño durante tanto tiempo ya no están en esta tierra para seguir haciendo ese daño. Al mismo tiempo, además de la alegría que has visto en Irán, desde todos sus rincones hasta el mundo, hay alivio. También entendemos que este régimen islámico no se justifica por su liderazgo, ya que intentan reemplazarlo constantemente. El régimen islámico se sostiene en sus fuerzas represivas, la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas Basish. Fue un gran alivio ver que los siguientes ataques fueran primero al cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los Basish, y espero que apunten a la mayor parte de estos y a los aparatos represivos del régimen islámico que están matando a miles de iraníes y deben ser detenidos. ¿Cuál es tu percepción entonces del desenlace, por llamarlo de alguna manera, para esta guerra? ¿Ha habido cierto nivel de críticas de que existen planes en marcha con los desarrollos militares en este momento y muchos logros están ocurriendo mientras hablamos? Pero ¿cuáles son tus esperanzas para el futuro del pueblo iraní? ¿Cómo lo imaginas? No son solo esperanzas, ya está en marcha. El plan del pueblo iraní siempre ha sido la liberación. Debes entender que en 1979 fue un golpe islámico por fuerzas islamistas árabes, ajenas y contrarias a Irán. Los ayatolás son tan ajenos a Irán como a Israel y Estados Unidos. Vinieron a destruir Irán y han estado matando iraníes todo este tiempo. Así que desde el momento en que llegaron al poder, el pueblo iraní intentó liberarse año tras año, revolución tras revolución, levantamiento tras levantamiento.
Fueron abandonados por el mundo para enfrentar el poder militar, las ametralladoras y un sistema que los ha matado, torturado y violado por años. Así que por primera vez el pueblo iraní no está solo, tiene aliados en Israel, en Estados Unidos y en todo el mundo que entienden. Este régimen es como el de Hitler y los nazis, genocida, expansionista y en guerra con la civilización dentro y fuera de Irán, así que no puede continuar. Esto acabará con la voluntad del pueblo iraní y traerá liberación. Aún no llegamos, pero estamos sentando las bases para un Irán libre. Se comenta mucho sobre las especulaciones del príncipe heredero Reza Pahlavi. ¿Qué opinas y qué papel crees que tendrá en el futuro? El príncipe heredero de Irán el año pasado, en 2025, en junio o julio de 2025, creó la primera coalición de fuerzas de oposición iraníes fuera del país. Esta es la mayor y más diversa coalición opositora iraní. Va desde la izquierda hasta la derecha y el centro, incluyendo todas las etnias, todas las religiones, todas las clases socioeconómicas y todo tipo de ideología política combinadas en una sola coalición. El pueblo de Irán está respondiendo exactamente a esa coalición. Están llamando al príncipe heredero, no para liderar, sino para que el pueblo iraní decida en el futuro. Al ser liberados, todos piden al príncipe heredero liderar la transición. Así que con esta fuerza de transición es con la que Estados Unidos, Israel y todos nuestros aliados externos pueden trabajar. Ahora, al debilitar el régimen islámico y pedir a la Guardia Revolucionaria que deponga las armas, ¿ante quién deben rendirse? Si no hay fuerza en el terreno, ¿a quién deben rendirse? El príncipe heredero, como líder transicional, ya ha colaborado con la gente del país. Por eso en enero hubo levantamientos pidiendo su nombre. Él mostró que tiene apoyo de desertores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estas son las personas que necesitan ver un liderazgo soberano establecido para luego recibir órdenes de este liderazgo. Es esencial ahora no solo centrarnos en derrocar al régimen, sino también en el plan estructural de transición, que incluye un plan de 100 días para transferir la soberanía de los ocupantes de Irán al pueblo de Irán de forma fluida. Los tiempos cambian y al hablar contigo se nota. Gracias, Gazelle Sharma. Seguiremos atentos a lo que ocurra. Gracias por acompañarnos en vivo desde Los Ángeles. Un valor increíble. Qué mensaje tan hermoso se envía ahora sobre el futuro, especialmente para las mujeres en Irán. Sí, con esperanza. Veamos cómo se desarrolla todo. La corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osaran, nos trae otra actualización sobre Irán. ¿Qué has aprendido sobre el líder supremo y los entierros en Mashhad? ¿Qué puedes contarnos? Sí, así es. El edificio de la Asamblea de Expertos en Qom fue atacado hoy y el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Efi Duferin, no pudo confirmarlo esta noche. De hecho, se estaban reuniendo para seleccionar al próximo líder supremo según la Fars News de la Guardia Revolucionaria. La decisión final de elegir a un líder supremo se pospondrá hasta después del funeral de Ali Khamenei, quien será enterrado la próxima semana en su ciudad natal de Mashhad, que es la segunda ciudad más grande de Irán en el noreste. Será muy interesante ver que esta procesión ceremonial, de hecho, se lleve a cabo con la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel en todo el país, para ver qué altos funcionarios iraníes estarán presentes. Cuando entierras al líder supremo, todos tienen que presentarse, desde Ali Larijani, principal funcionario del Consejo de Seguridad, hasta Masoud Pezeshkian, presidente, e incluso el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas al-Raqi. Podríamos verlos con los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que es muy interesante que esto ya tenga una fecha programada para la próxima semana, cuando esta guerra aún continúa y se espera que siga la próxima semana. Pero al final, el funeral será la próxima semana y la decisión sobre el reemplazo de Khamenei probablemente se posponga hasta después de esa ceremonia. También será interesante ver cuántos de los más de 80 clérigos que se decía que estaban en esta reunión de la asamblea que fue atacada estarán en el funeral.
si es que alguno, lo más reciente. Correcto, retomando lo que decía Ariel y de hecho volviendo a lo que dijo nuestro invitado. Este régimen, según expertos en Irán, en Israel, tiene solo 15% de apoyo popular. Aunque es minoría, es relevante considerarla, casi sin importar hacia qué futuro se dirija Irán, si nos dirigimos hacia algún tipo de transición después del régimen. Pero, ¿sabes? Ese 15% todavía va a estar ahí, van a jugar un papel en la sociedad, van a tener una voz, por así decirlo, sobre el futuro de Irán, dos situaciones muy diferentes. Si ves la Europa del Este y la ex Unión Soviética postcomunistas, aquellos que formaban parte del partido y que eran parte de las élites jugaron un papel en lo que vino después. Y de nuevo, estas son dos transiciones muy diferentes. Es muy poco probable que Irán, dado que estamos en este tipo de conflicto, este tipo de guerra, pase por los tipos de transiciones que vimos ahí. Pero la élite y los soldados rasos de esta revolución en la República Islámica seguirán ahí, del otro lado. Aunque la mayoría no los apoye, estarán presentes y deberán ser considerados. Sin duda estaremos observando, toda la región estará observando para ver qué sucede. Por eso surgen tantas preguntas. ¿Quién manda? ¿Quién decide? Señores, acompáñenos, aún hay mucho por analizar. Ahora regreso con nuestro corresponsal Joe Brown, quien nos acompaña desde Tel Aviv, donde hoy han caído fragmentos de metralla varias veces. ¿Cuál es la información más reciente que nos puedes dar sobre lo que está ocurriendo dentro de Tel Aviv? Creo que es sencillo hablar de lo que no pasa en Tel Aviv, porque si esto se hubiera planeado hace una semana, habría miles de personas a mi alrededor de todo el mundo para beber, bailar, divertirse y usar disfraces insensibles racialmente, porque hoy es Purim y la gente estaría en una situación que no habría terminado con la guerra que tenemos ahora mismo. La gente habría estado en las calles celebrando durante días sin parar. Hoy, por orden del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel, que prohíbe reuniones fuera de refugios antiaéreos, esto no ha ocurrido. Sin embargo, anoche hubo algunas fiestas bajo tierra en los refugios después de la lectura de la Megilá, la historia de Purim. Y hay una similitud muy clara entre la historia de Purim y lo que está sucediendo ahora mismo, la historia de Purim. Para quienes no lo saben, había un rey en Persia y su mano derecha, Hamán, organizó un complot para eliminar a la población judía de Persia. Sin embargo, los judíos se defendieron con Mordejai y la reina Esther, y eso terminó por no suceder. Hamán fue derrocado y el pueblo judío sobrevivió. Lo celebran cada año. Y creo que ese fue el sonido de un misil, así que Joe, Tienes que irte. voy a buscar un cuarto seguro lo antes posible. Gracias, Joe Brown. Tienes razón. Suenan sirenas de alerta roja. Hay misiles entrantes. Nuestro panel irá al refugio ahora. Cederemos de nuevo a nuestro equipo en Washington y regresaremos cuando sea seguro. Estén atentos. Volvemos pronto.
Mike Wagon, estoy aquí en la Casa Blanca en Washington. Mientras nuestro equipo en Tel Aviv se dirige al refugio, hay alertas rojas en Israel. Si están escuchando sirenas en este momento, si están recibiendo alertas en su teléfono, por favor vayan al refugio más cercano. No esperen ni un segundo, lleguen lo más rápido posible. Mientras tanto, los mantendremos informados sobre lo que está sucediendo aquí en Washington. El presidente Trump habló hoy con la prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz en una reunión. Trump aclaró algunos comentarios que hizo ayer el secretario de Estado Marco Rubio, insinuando que la inminente acción israelí contra Irán esencialmente obligó a Estados Unidos a entrar en la guerra debido al temor estadounidense de que Irán no solo tomaría represalias contra Israel, sino también contra Estados Unidos. Le preguntaron a Trump y él dijo que no. Según las negociaciones, Irán iba a atacar primero y yo no quería que pasara. Quizá yo forcé la mano de Israel. Haremos una pausa para informarles sobre las alertas rojas que muestra ahora el sistema de alertas del Comando del Frente Interno de Israel. A lo largo de toda la costa del Mediterráneo, extendiéndose casi hasta Jerusalén al este, llega tan al norte como un poco al norte de Netania, entre Netania y Edera, y hasta Ashkelón en el sur. Se extienden por la parte oriental del país y llegan hasta Belén. Estamos viendo algunas alertas cerca de Hebrón, también al norte hacia Jerusalén, y algunas cerca de Shem, cerca de Nablus también. Así que hay una gran cantidad de alertas ocurriendo en todo el país en este momento. De nuevo, si las están escuchando o si ven alertas rojas en su teléfono, por favor vayan al refugio lo más rápido posible. Así que aquí en la Casa Blanca hoy Donald Trump dijo que había que hacer algo respecto a Irán. Dijo, han pasado 47 años, han estado matando gente por todo el mundo durante mucho tiempo. Fueron promotores del terror mundial por muchos años. Fin de la cita. También dijo, pensé que íbamos a tener una situación en la que íbamos a ser atacados. Muchos de esos misiles son estacionarios y estuvieron apuntados a esos países mucho tiempo. Creo que tenía razón sobre eso. Esas fueron citas de Donald Trump de antes. Hoy él sigue en pie. Nosotros recibimos información del estudio. No hubo sirenas, solo alertas rojas. Espero haber entendido. Es difícil comunicarnos con el equipo en el refugio, pero recibo alerta de que no hay sirenas aún. Vemos imágenes de alertas rojas en todo el país y esperamos aclararlo. Trump siguió hablando con los medios y explicó que estima un proceso de 4 a 5 semanas, pero afirmó que vamos adelantados al cronograma. Reiteró que no está seguro de cómo sería exactamente un Irán posterior al régimen si llegara a eso. Algunos socios que podrían haber estado en un gobierno tras el ayatolá quizá murieron en ataques recientes. Así que todavía están tratando de averiguar quiénes siguen vivos y si podrían ser posibles socios en el futuro. Pero todavía es demasiado pronto en este momento para aclarar todo eso. Mientras tanto, el alto funcionario de la administración habló con los reporteros hace aproximadamente 1 hora y media y les explicó, ya sabes, más o menos cómo se veía la situación en los días previos a la decisión de ir a la guerra desde el lado estadounidense. Un alto funcionario de la administración informa que suenan las sirenas. El alto funcionario dijo a los reporteros que las negociaciones con los iraníes no lograron nada y que estos se mostraron desafiantes y casi burlones sobre su capacidad para crear un arsenal nuclear rápidamente. Estados Unidos no lograría por diplomacia lo que no pudo por la vía militar. Había esperanzas de que regresaran con un plan viable. En cambio, hubo retraso, según el alto funcionario de la administración, lo cual es típico del modus operandi iraní. Hasta los planes que debían regresar en días quedaron inconclusos. Lo que se entregó a los estadounidenses en ciertos momentos no coincidía con lo que esperaban. La realidad era que no había suficientes concesiones en temas como el enriquecimiento. El alto funcionario de la administración confirmó que la parte estadounidense ofreció entregar combustible gratis a los iraníes para mantener vivo un programa nuclear pacífico mientras exportaban todo su uranio enriquecido a un lugar seguro. Dijeron que se negaron a hacerlo.
El enriquecimiento es un derecho inalienable y soberano para ellos, y se negaron a discutirlo. No quisieron entrar en conversaciones en absoluto sobre su programa de misiles balísticos y se negaron completamente a hablar sobre su apoyo a los grupos terroristas. Y al final simplemente no hubo suficientes concesiones y básicamente no iba a ningún lado. Según el funcionario de la administración, no avanzaba en absoluto. Se tomó la decisión y Donald Trump dijo que si no quieren sentarse a la mesa, no tiene sentido seguir discutiendo. Así que en ese momento se tomó la decisión de ir a la guerra. Aquí desde Washington estamos viendo las últimas alertas rojas en Israel. En este momento, de oeste a este, a lo largo de todo el país, desde la costa, pasando por Jerusalén y casi hasta la frontera con Jordania. Aquí tan al norte ahora está un poco al sur de Netanya, a lo largo de la costa. Wow. Simplemente cubriendo el centro, la parte central del país, hasta Dostan y casi hasta la frontera con Jordania. De nuevo, si escuchas sirenas o ves estas alertas en tu teléfono, por favor ve a un refugio lo antes posible. Esas alertas rojas desde Gustan, pasando por Raccoon, el área de Sharon, Samaria, en todo el trayecto, por favor, tengan mucho cuidado allá afuera. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, habló recientemente en el Capitolio, donde informa a la Cámara de Representantes y al Senado a puerta cerrada. Ahora estamos viendo al menos un misil, según entiendo, sobre el centro de Israel. Intentaremos mantenerlos informados sobre esa situación tanto como podamos, mientras les transmitimos las noticias aquí. Disculpen que esté moviéndome, intentamos informar sobre Israel y las noticias en Estados Unidos. Rubio dijo a los reporteros, nuestros objetivos siguen siendo los mismos desde el principio. Irán nunca debe tener un arma nuclear y no dejaremos que se escude tras la inmunidad de su gran arsenal de misiles balísticos de corto alcance. Tenemos toda la confianza del mundo en que estos objetivos se lograrán. Rubio también aclaró un poco, mientras ahora estamos escuchando fuertes explosiones en el centro de Israel, que su comentario de ayer respecto a que Israel posiblemente obligue a Estados Unidos a entrar en la guerra también intentó aclararlo. Él contó, ayer me preguntaron, ¿entramos por Israel? Respondí que no. Detendré la cita aquí porque eso no fue lo que dijo, pero volveré a ella. Dijo, les advertí que esto tenía que pasar de todas formas. Trump decidió que no permitiría a Irán ocultarse tras su programa de misiles balísticos. Fin de la cita. El Departamento de Estado, aunque algo tarde, inicia ahora la evacuación de estadounidenses varados en Medio Oriente. Han identificado vuelos charter y opciones de vuelos militares, han ampliado las opciones de vuelos comerciales y ahora están tratando de organizar una evacuación masiva de estadounidenses que han quedado varados en Medio Oriente. Marco Rubio, implorando a los estadounidenses en esa situación en este momento, dijo, necesitamos saber dónde están, necesitamos tener información de contacto de los estadounidenses que necesitan ayuda. No puedo dar fe personalmente de la eficiencia del sistema en este momento, ya que parece que apenas están tratando de ponerlo en funcionamiento, pero están instando a las personas a que al menos se registren para que puedan llevar un control y con suerte puedan contactar a las personas a medida que esas opciones estén disponibles. Nuevamente, este es Mike Wagenheim informando desde la Casa Blanca en Washington. Nuestro equipo en Tel Aviv está en el refugio mientras suenan alertas rojas y sirenas por cohetes en el centro de Israel. Un colaborador informó que también se escuchó una gran explosión en Bat Yam. Seguimos atentos al frente interno y los mantenemos informados desde Washington. Mañana, el secretario de Defensa Pete Hughes y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, volverán a informar a los medios de comunicación. Será mañana por la mañana, hora del este, desde el Pentágono. Ellos estuvieron entre los primeros funcionarios de la administración en dar detalles realmente claros sobre la operación hasta ahora y volverán al podio mañana. Recibiendo una actualización nuevamente sobre estas sirenas que están sonando ahora en el área de Modein, también al oeste de Jerusalén. Así que de nuevo hay una gran cantidad de alertas rojas y sirenas sonando en este momento.
Mantenemos la información actualizada ya que nuestro equipo sigue en el refugio. Se vio al menos un misil sobre el centro de Israel, pero por ahora, en este preciso momento, no hay reportes de impactos aún en Israel. Y rezamos para que esa situación continúe. Como decía, el Departamento de Estado está lanzando un esfuerzo masivo de evacuación para sacar a los ciudadanos que están atrapados en Medio Oriente lo más rápido posible. Sobre Israel, un funcionario del Departamento de Estado informó hoy que cientos de estadounidenses han salido desde que comenzó el conflicto. Y en los últimos días, el Departamento de Estado ha ayudado a más de 130 ciudadanos estadounidenses a salir de Israel y se espera que otros 100 salgan hoy. Los funcionarios dijeron que el Departamento de Estado está en contacto directo y ayudando a casi 500 ciudadanos estadounidenses a organizar su salida de Israel. Actualmente, en el frente interno, las fuerzas de defensa de Israel están emitiendo advertencias de evacuación antes de los ataques aéreos contra sitios de Hezbollah en Kafar Shus, en Harut y en las aldeas de Kor en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel han estado lidiando ahora con Hezbollah, que entró en el conflicto ayer. Tras mantenerse al margen al inicio de la guerra, el gobierno libanés ahora prohíbe toda actividad de Hezbollah, una medida que debió tomarse hace décadas, pero que finalmente adoptan. Por supuesto, Hezbollah no está cooperando exactamente, y las fuerzas de defensa de Israel están gastando tiempo, energía y recursos tratando de detener ese fuego proveniente de un Hezbollah debilitado pero aún viable, allí en el sur del Líbano. Hasta ahora no se reportan represalias contra estadounidenses en Medio Oriente por lo que ocurre actualmente. De nuevo, cada comunicado de prensa que vemos, cada declaración, cada tuit de los bahrainíes, de los kuwaitíes, de los emiratíes, de los sauditas, todos señalan a Irán, lo cual es un logro considerable para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A menudo lo critican por sus relaciones cercanas con esos gobernantes de los estados del Golfo. Siempre hay acusaciones de corrupción, de favorecer a dictadores, y esos argumentos pueden hacerse de buena fe. Pero en este momento esas relaciones están resultando bastante útiles para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para el lado estadounidense, ya que han evitado que esos países del Golfo caigan esencialmente en la trampa que Irán intentaba tender al atacar a esos países. La misión era agitar a esos líderes, hacer que se volvieran en contra del presidente Trump o al menos intentar que lo expulsaran. Todavía no ha habido una salida. De hecho, esto les ha salido contraproducente a los iraníes de más de una manera y aún así los iraníes, una vez más, siguen atacando a esos países del Golfo. Mike Wagenheim desde la Casa Blanca en Washington. Alertas rojas y sirenas en todo Israel en este momento, abarcando, perdón por la expresión, desde el río hasta el mar. Estaremos atentos a cualquier impacto y, si es posible, les informaremos novedades. Si estás en Israel y escuchas sirenas o ves una alerta en tu teléfono, actúa de inmediato. Llega a un refugio cercano lo más rápido posible. De nuevo, algunos de estos misiles que están llegando no dejan mucho margen para retrasos. Así que por favor encuentra un refugio lo más rápido que puedas. Nuestro equipo, en este momento, nuestro equipo de I-24 Noticias está en el refugio, por eso has estado escuchando mi voz todo este tiempo. Un informe del Canal 12 en Israel dice que al menos un misil ha sido interceptado y uno cayó en un área abierta. Pero todos los que están bajo estas alertas en este momento todavía no tienen permitido salir del refugio. Todos siguen manteniendo su posición abajo en el refugio ahora mismo. Así que algunas noticias de la región. Emiratos Árabes Unidos afirma haber sufrido más de 1,000 ataques de Irán hasta ahora. Los emiratíes no ceden por ahora. Un reciente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores lo afirmó. Los Emiratos Árabes Unidos han sido objeto de más de 1,000 ataques desde que Irán lanzó ataques en toda la región. El ministerio dice que no ha tomado ninguna decisión para cambiar su postura defensiva ante los ataques de Irán, pero se reserva el derecho de defenderse. Esa ha sido la postura de la mayoría de los estados del Golfo afectados hasta ahora. Aún no estamos listos para tomar represalias, no estamos en posición de hacerlo, pero nos reservamos el derecho de hacerlo.
Ha habido informes de que algunos países están a punto de tomar medidas más ofensivas contra los iraníes, si es que se le puede llamar así en este punto, medidas de represalia, supongo, sería una descripción más precisa para ello. Pero nadie ha tomado todavía esa decisión en particular. No está claro si es una amenaza, un farol o solo una opción abierta. Sabemos que los sauditas y emiratíes están en esa categoría, pero hasta ahora mantienen una postura defensiva. Nuestro equipo de I24 Noticias en Jaffa ya tiene autorización para volver al estudio y pronto se unirá a ustedes. De nuevo, Mike Wagenheim desde la Casa Blanca en Washington, donde el presidente Donald Trump habló con los medios recientemente, nuevamente exponiendo una justificación de por qué Estados Unidos fue a la guerra, aclarando que no fue Israel quien obligó a Estados Unidos a actuar, sino que tal vez fue Estados Unidos quien obligó a Israel a actuar. Probablemente esto sea música para los oídos de algunos en Jerusalén que temen que los comentarios del secretario Rubio en sentido contrario ayer puedan tener un efecto perjudicial en la relación entre Estados Unidos e Israel. Veremos cómo evoluciona todo con el tiempo, pero por ahora Rubio y Trump intentan arreglarlo hoy. Mañana el secretario Hegseth, presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, presentará esos comentarios ante los medios. No hay más declaraciones ni conferencias de prensa previstas para mañana en nuestro radar. Marco Rubio, Hegseth y Kane están hoy en el Capitolio, hablando a puerta cerrada con la Cámara de Representantes y el Senado, como lo han pedido ambas cámaras, explicando de nuevo por qué ir a la guerra con Irán y lo necesario para reducir operaciones desde ahora. 6 miembros del servicio estadounidense han muerto y al menos 15 están heridos. Por ahora no hay más casos públicos. Hoy nuevamente, muchos miembros de la Cámara y el Senado quieren respuestas y las quieren muy rápido sobre lo que consideran quizá un exceso del Poder Ejecutivo. En esta operación en particular, sin la consulta del Congreso y sin la autoridad para llevar a cabo una operación militar importante, esto ha sido durante mucho tiempo un ir y venir, principalmente tomar por parte del Poder Ejecutivo. Al abordar estos conflictos en Medio Oriente, y el Congreso en este momento está tratando de recuperar algo de ese poder, al menos algo de ese consentimiento, cuando se trata de estas operaciones militares en Medio Oriente. El presidente Trump todavía dice que el plazo de 4 a 5 semanas que creen que tomaría esta operación sigue vigente, aunque las cosas avanzan más rápido de lo que él pensaba. Nuestro equipo ya está regresando al estudio y se van a reincorporar contigo en unos momentos aquí. No hemos tenido actualizaciones ni información de algún impacto y esperamos que continúe así, sin daños. Ahora vamos a regresar la transmisión al equipo en Jaffa, en el estudio. Muchas gracias a Mike Wagenheim, quien toma el control de la transmisión. Esta es la edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Levin, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Hace poco hablábamos con nuestro corresponsal Joe Brown, también en Tel Aviv. Nuestras señales se activaron, las sirenas sonaron en nuestros teléfonos, alertándonos del hecho de que posiblemente había otra andanada entrante. Y eso indicaba que teníamos cierto tiempo para llegar al refugio antes de saber con certeza que sí. De hecho, fue otra andanada de misiles iraníes, un poco diferente de cuando sucedió antes, en nuestra cobertura. Durante el día no hubo alerta en nuestro teléfono cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Haifa y el centro de Israel. Ariel Osaran, corresponsal principal en Medio Oriente, explica lo ocurrido con la reciente andanada de misiles iraníes hacia Tel Aviv y otras zonas y la diferencia con Hezbollah. ¿Qué sucede cuando se lanzan cohetes desde el sur del Líbano? Sí, debido a la gran distancia entre Israel e Irán, el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel alerta tempranamente a los ciudadanos. Esa es la alerta que sonó en nuestro teléfono y fue identificada. Lanzamiento de misiles balísticos hacia Israel. El área de impacto esperada es nuestra zona, el centro de Israel. Así que nosotros en el centro de Israel recibimos esta alerta. Y luego, 5 o 6 minutos después, una vez que los misiles realmente llegaron a la zona, entonces sonaron las sirenas.
y luego todos tienen 90 segundos para llegar a un lugar seguro. Ahora, eso es la mejor alerta temprana que puedes pedir cuando eres objetivo de misiles balísticos. Pero en cuanto a lo que se lanza desde Líbano, la distancia es mucho más corta que en Israel. Simplemente no tiene el lujo ni la capacidad de brindar esa alerta temprana a los ciudadanos. Y también el hecho de que estamos hablando de cohetes realmente puede variar en cuanto a dónde caerán. Así que en realidad es menos fácil proyectar dónde será el sitio de impacto esperado. Y por eso, cuando hubo cohetes desde Líbano, no hubo una alerta temprana, simplemente la sirena número 92. Así, cuando los misiles vienen de más lejos, los israelíes tienen más tiempo para prepararse. Eso fue lo que vimos en este caso hace un momento. En cuanto a los resultados de esta andanada, estamos hablando de un puñado de misiles balísticos. No hubo heridos, según los servicios de emergencia de Israel. Aún no se confirma oficialmente que todos los misiles fueran interceptados. Esa es la expectativa de los resultados de esta última andanada. Así está la situación actualmente. Hace 2 minutos recibimos una alerta en el teléfono para salir de las zonas seguras y así lo hicimos. Aquí transmitiendo otra vez. Y así nuestra cobertura continúa. Y por supuesto, si hay alguna actualización sobre esta andanada en particular, se las haremos saber. Cuando suceda, acompáñenos. Hay mucho más que conversar. Ahora doy la bienvenida a Migal Kotla-Wunsch. Es directora general del Foro Legal Internacional y ex enviada especial de Israel contra el antisemitismo. Nos acompaña desde el centro de Israel. En este momento, Migal, me da gusto verte. Antes de abordar el tema principal, me gustaría saber tu opinión sobre lo que acaba de suceder. Se está volviendo cada vez más común que las personas en todo el país tengan que llegar a una zona segura, tengan que ir a un refugio y no tienen mucho tiempo para hacerlo. Quizás puedas describirnos cómo es para ti cuando necesitas ponerte a salvo. Danos una idea de cómo lo vives tú. Nunca se siente normal, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, Benita, nunca debería volverse completamente normal. Y aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Tengo que interrumpirte porque estamos en una alerta temprana mientras hablamos, casi indicando que sí. De hecho, hay otra posible oleada acercándose. Esperamos, esta es la alerta en nuestros teléfonos. Veremos si impacta el centro de Israel. Continúa, Migal. Se está volviendo normal. Y esto tiene que quedar muy claro y ser escuchado. En todo el mundo, cientos de misiles, cohetes y drones están siendo lanzados intencionalmente contra civiles israelíes, causando muertes y ataques. En muchos casos, como mencionaste, son interceptados con esta advertencia que estamos viviendo, pero debemos ser claras. Están siendo lanzados por el régimen islámico en Irán y sus apoderados terroristas genocidas. Hoy es uno de esos días. ¿Preguntaste sobre esa experiencia de forma individual? Que todos nosotros hemos tenido 1 minuto y medio hoy sin esta advertencia y ahora estamos esperando la sirena real. Porque viene de más lejos, de Irán, aunque hoy llegó desde Líbano, lanzado por Hezbollah, un grupo terrorista vinculado al régimen islámico iraní. Algunos de nosotros tuvimos que correr a un refugio, algunos que iban manejando tuvieron que detenerse al lado del camino y meterse al túnel junto a la carretera. Y tenemos que entender que esto nunca debe normalizarse. Eso es en lo que está involucrado el Estado de Israel actualmente en una guerra defensiva. En lo que ha estado ocurriendo desde la masacre del 7 de octubre por parte de Hamas, otro grupo terrorista genocida que actúa como proxy del régimen islámico criminal en Irán. Debe quedar claro para quienes cuestionan el derecho internacional que en este momento ocurre autodefensa. Mientras hablamos, especialmente ante el principal patrocinador del terrorismo, Irán, y sus grupos proxy con sangre estadounidense e israelí en sus manos, el impacto de sus representantes es evidente para todos en el país, incluso ahora. Para aclarar, solo iremos al refugio si recibimos la alerta de misiles hacia Tel Aviv. ¿Cuál es tu opinión sobre los recientes acontecimientos en Irán y la cooperación entre Israel y Estados Unidos? Las operaciones están siendo cubiertas por los medios de comunicación, porque la forma en que se ha representado en ciertas partes del mundo
homenaje al líder supremo, quien, según el New York Times, convirtió a Irán en potencia regional. Estamos diciendo que esta es la cabeza de la serpiente con sangre en las manos, el líder supremo. Danos una idea de cómo se está cubriendo la historia en diferentes partes del mundo en este momento otra vez. Para que quede muy claro, Benita, 47 años de un régimen que empobreció al pueblo de Irán, los torturó, los masacró. En semanas recientes, más de 30,000 de ellos fueron masacrados. Por ese patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo, hemos mencionado a algunos de sus representantes terroristas genocidas. Obsesivamente lo creó en un círculo de fuego con la clara intención de destruir al pequeño Satán. Ese es el Estado de Israel, el judío entre las naciones, y el gran Satán, que es Estados Unidos de América, como has dicho, activamente desde 1979, asesinando civiles, personal militar de Estados Unidos y de otros países, atacando civiles en el territorio de otros países, ciudadanos de esos países, en una grave violación de su soberanía. No solo como principal patrocinador estatal, sino también por la actual búsqueda de capacidades nucleares y balísticas que vemos ahora. Y estaríamos fallando si no mencionáramos eso. Esta noche nos informaron que Israel logró destruir el último sitio de sus capacidades nucleares con esperanza. Este régimen islámico en Irán busca crear una realidad alterna sobre los restos de nuestra civilización que pretende destruir y que protegió a ese carnicero de Teherán que ha masacrado a más de 30,000 iraníes en las calles de Londres y Sydney y Toronto. Lo que antes se veía como el lado correcto de la historia, ahora aparece en el New York Times y otros medios tradicionales, según se informó, como si fuera el abuelo amable que ha tenido algún tipo de impacto histórico, un impacto positivo en el mundo, en los asuntos globales. Es como decir que Hitler murió a los 56 años con el impacto global que tuvo en Alemania, para Alemania en todo el mundo. Eso es lo que estamos experimentando. Y quiero dejar muy claro que la falsa equivalencia moral es precisamente lo que ha envalentonado a este régimen islámico criminal en Irán y a sus apoderados terroristas genocidas. Si no hay claridad moral por parte de las democracias occidentales, de las instituciones internacionales, hemos visto al secretario general y a supuestos líderes y organizaciones de derechos humanos condenar lo que es. Como mencioné, no es solo una guerra de autodefensa, sino también ante un ataque inminente, no solo contra los países que quiere destruir, sino contra nuestra civilización. Ese reportaje es parte del octavo frente de esta guerra, un octavo frente que es una guerra no convencional por los corazones y las mentes. Arde desde hace décadas y ha usado, entre otras cosas, el derecho internacional como arma. Y por supuesto, vale la pena repetirlo ahora mismo, que los cohetes que se han lanzado hacia Israel se dirigen a zonas civiles. Estos están dirigidos a israelíes en todo el país, en el norte, en el sur y en el centro. Esperamos saber cómo se desarrolla todo. Michal Kotlabush, cuídate mucho. Gracias por acompañarnos en vivo desde el centro de Israel en circunstancias inusuales. Gracias, Michal. Gracias, Benita. Solo quiero recordar la resiliencia y coraje de la sociedad israelí en esta guerra existencial por la libertad y la humanidad global. Sin duda. Gracias, como siempre, por seguir con nosotras. En el estudio están la analista Jacob Lappen, la corresponsal Ariel Osarat y el corresponsal Owen Ultimate Owen. Regresamos del refugio hace unos momentos, justo al continuar la transmisión. Y otra alerta más en nuestro teléfono sugiere otra andanada, más misiles dirigiéndose hacia zonas civiles del país. Mientras hablamos... La vida en Israel, Benita. Y lo triste, o tal vez lo positivo, es que la mente humana es resiliente y nos hemos acostumbrado a esto durante más de 2 años. Por un lado, vemos lo que pasa cuando estos misiles atraviesan, cómo la gente puede salir herida o, Dios no lo quiera, morir. Por otro lado, todos hemos visto los videos de nuevo, ahora que cerramos la festividad de Purim y la mayor parte del país en Jerusalén empieza a celebrarla. Las celebraciones en refugios antiaéreos llenos de jóvenes demuestran que aún podemos celebrar la vida y nuestras festividades
Como dijo un usuario de Twitter, no ha habido un Purim así en 2500 años, incluso mientras enfrentamos una posible exterminación por la República Islámica de Irán. Ahora suenan las sirenas, así que ayudaremos con ellas. Regresaremos tan pronto como sea seguro hacerlo. Nuestro equipo vuelve al refugio en Jaffa. Que Dios proteja a quienes están bajo alerta y, por favor, las sirenas. Si escuchas sirenas o recibes alertas rojas, busca el refugio más cercano y llega rápido. Les informaremos lo mejor posible. Desde Washington habló Mike Wagenheim desde la Casa Blanca. Alertas rojas están llegando a los teléfonos en todo Israel en este momento, abarcando una gran parte del país. Se extiende por la costa del Mediterráneo, desde justo al norte de Sderot hasta Ashkelon, Eston, Rasham, Latión, Colonia, Hersalia, Netanyahu y Hétera. Luego se extiende hacia el este pasando Jenin y baja por la parte oriental de Israel y hacia Judea y Samaria, pasando por Jericó, al este de Jerusalén, Belén y Hebrón, y luego gira al suroeste hacia el Negev y de nuevo al noroeste justo al sur de Kirat, Gat y Ashkelon. Así que casi todo el país, excepto el norte de Galilea, parece estar bajo esta alerta roja en este momento. Mientras las sirenas suenan ahora, al menos en el centro de Israel, intentaremos averiguar si están escuchando sirenas en otras partes del país en este momento. Según entendemos por un portavoz de Cúpula de Hierro, en este momento no se conocen víctimas. MDA, paramédicos y técnicos en emergencias médicas fueron enviados a los lugares de impacto y equipos adicionales atienden a varias personas heridas camino a los refugios. Pero los misiles en sí, los cohetes, no han causado víctimas conocidas hasta ahora. Oficiales del distrito de Tel Aviv ya están en varias escenas de impacto. De la última ronda que llegó hace una hora, hay fragmentos de munición dentro del distrito de Tel Aviv. Se reportó daño a la propiedad otra vez. Hasta ahora no hay heridos por esos cohetes. Si te encuentras en esas áreas donde ha habido impacto, aléjate, aléjate. Sigue siendo peligroso porque podría haber artefactos sin explotar. Así que no te acerques a esos sitios de impacto y evita tocar los escombros que puedan contener materiales explosivos. No toques escombros, tengan o no explosivos. Reporta cualquier objeto sospechoso al centro de emergencias de la policía. Ahora estamos recibiendo información actualizada. Hay un sistema de alerta roja en marcha y ahora gran parte del país está bajo esta alerta, similar a la información previa. De nuevo, casi toda la costa del Mediterráneo, desde justo al norte de Ashdod hasta Netanyahu y extendiéndose por todo el país hacia el este, hasta Judea y Samaria, Cisjordania, incluye Jerusalén y de nuevo una enorme parte del país en este momento está bajo esas alertas rojas. Por favor, si recibes una alerta en tu teléfono, si escuchas sirenas, ve a un refugio lo más rápido posible. Viendo lo que ha sucedido hasta ahora en esta guerra en cuanto a los cohetes que han caído, mira lo que ha pasado hoy. Ya han sido 20 lanzamientos hoy, ayer fueron 25 lanzamientos el domingo, 65 lanzamientos y el sábado, el primer día de la guerra, 90 lanzamientos. Proveniente de Irán hacia territorio israelí, un dron iraní sospechoso ha impactado lo que parece ser una estación de la CIA en Arabia Saudita. Esto es según The Washington Post. Trataremos de obtener más información al respecto en cuanto podamos. De nuevo, soy Mike Wagon. Les hablo desde la Casa Blanca en Washington, ya que nuestro equipo en Tel Aviv está en el refugio, con las sirenas sonando en el centro de Israel por segunda vez en esta hora. El presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio están tratando de limpiar un poco hoy, intentando corregir los comentarios que hizo el secretario Rubio ayer, dando a entender que Israel obligó a Estados Unidos esencialmente a entrar en la guerra. Rubio comentó ayer en el Capitolio que fue un inminente ataque israelí contra Irán, lo que obligó a los estadounidenses a simplemente atacar Irán.
Estados Unidos e Israel están tan vinculados que, según los iraníes, un ataque israelí podría causar represalias de la República Islámica contra los estadounidenses. Por lo tanto, lo mejor era atacar primero, muy bíblico, y por eso Donald Trump decidió actuar ahora. A Trump le preguntó directamente la prensa sobre eso hoy y él dijo, no, no fue nada de eso, es al revés. Estados Unidos obligó a Israel a entrar en la guerra, aunque no especificó las circunstancias. Y Rubio también expresó sentimientos similares hoy en otra reunión con reporteros en el Capitolio. Un alto funcionario de la administración habló hoy con reporteros, nos dijo, ¿sabes? En los días previos a la guerra, Trump realmente quería lograr algo por la vía diplomática. Se reunió varias veces con los iraníes, quienes no solo no cedieron, sino que casi se burlaban. Según el alto funcionario de la administración, diciendo a los negociadores que Estados Unidos no podía hacer diplomáticamente lo que no podía hacer militarmente, que Irán tenía suficiente uranio enriquecido para 11 bombas en solo un corto periodo de tiempo. No han hablado de esto públicamente. Fue una actitud desafiante, y estoy citando aquí, una actitud desafiante expresada por los iraníes en estas negociaciones. Los iraníes nunca presentaron formalmente los planes que debían concretarse en unos días, dijo un alto funcionario de la administración hoy a los reporteros. Y al final simplemente había demasiados vacíos en lo que los iraníes estaban dispuestos a presentar realmente como para que coincidiera con la realidad de lo que los estadounidenses estaban dispuestos a aceptar. Además de eso, se hicieron descubrimientos en un centro de investigación en Teherán que se suponía que sería utilizado para investigación médica de cantidades alarmantemente grandes de uranio enriquecido, lo cual simplemente no coincidía con el tipo de centro de investigación que sería utilizado para algo que los iraníes tampoco pudieron explicar. Finalmente se decidió detener las negociaciones y similares. Parada de tren ligero.
Bienvenidas a esta edición de noticias. Soy Benita Levin, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv y una vez más acabamos de regresar del refugio antiaéreo aquí en nuestro complejo de estudios. Israel está intensificando sus ataques contra objetivos terroristas en dos frentes al mismo tiempo, llevando a cabo combates simultáneos en Teherán y Beirut. Y claramente la respuesta es muy rápida, como lo hemos experimentado hace apenas unos momentos. 2 veces tuvimos que salir del estudio para ir al refugio cuando recibimos una alerta en nuestros teléfonos indicando ataques entrantes desde Irán. La corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran, el analista de seguridad Yaakov Lapen y el corresponsal principal Owen Altman están aquí conmigo en el estudio. Ahora, acabamos de regresar por segunda vez del refugio. Ariel Osaran, infórmanos qué ocurre ahora, la amenaza, los misiles. ¿Cuál es la última información? Esta última andanada fue un misil balístico lanzado desde Irán que fue interceptado, pero obligó a millones de israelíes a ir a los refugios. Esto se ha vuelto una dinámica de los hutíes, lanzando 1 o 2 misiles para interrumpir la vida diaria, en lugar de amenazar realmente la seguridad nacional de Israel. Ahora, obviamente, los israelíes no deben ser complacientes y deben seguir las directrices del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel. Al sonar la sirena, busquen refugio. Lo mismo ocurre con los misiles hutíes, por cierto, que no hemos visto aún en esta operación desde el sábado. Pero lo que esto sí demuestra es que cuando Israel dice que destruyó aproximadamente 300 lanzadores de misiles balísticos, este es el resultado, que no pueden lanzar grandes andanadas que representen una amenaza importante para grandes partes del país. Buscan demostrar que pueden lanzar un misil si lo desean, mostrando su capacidad de lanzamiento. Pero si quieren realmente dañar a Israel, ya no pueden. O parecería, en términos de sus ataques en las últimas 48 horas, que su capacidad para amenazar a los israelíes ha disminuido significativamente. Esto no significa subestimar la amenaza de un misil balístico, ya que algunos tienen ojivas que se dispersan en áreas extensas. Pero al final estamos viendo por nosotros mismos los resultados de la operación israelí conjunta entre Israel y Estados Unidos, debería decir, una operación para cazar constantemente estos lanzadores de misiles balísticos. Cuando las fuerzas de defensa de Israel dicen que destruyeron 300 lanzadores, solo hablan de ellas. Las fuerzas estadounidenses también los destruyen. Así que estamos viendo una degradación significativa en las capacidades y la capacidad de lanzamiento de Irán hacia Israel. Y mientras tanto, los esfuerzos de Israel para reducir aún más su habilidad y sus capacidades continúan. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que lanzaron más de 4,000 bombas sobre Irán desde el sábado. Ese es el mismo número que se usó en toda la guerra de 12 días en junio pasado. ¿Qué otros números te llamaron la atención, Yaakov, de tantos ataques intensos, tratando de evitar exactamente lo que acaba de suceder? Sí, es incluso más que la cantidad que se lanzó durante la guerra de 12 días. Entonces, en 4 días, la Fuerza Aérea de Israel ha superado en términos de eficiencia y ritmo de producción de ataques. Por decirlo de algún modo, superó lo logrado en 12 días. Esto muestra que en junio hubo preparativos muy intensivos para la operación. ¿Cómo logras que la misma Fuerza Aérea, enfrentando a un enemigo a la misma distancia, lance muchas más veces municiones sobre más objetivos? Es un trabajo fenomenal por parte de la Fuerza Aérea de Israel y también de la inteligencia militar y el Mossad, la lista de objetivos que seguimos descubriendo todos los días, varias veces. Incluyendo esta instalación nuclear secreta en las afueras de Teherán, uno de muchos objetivos atacados en 300 oleadas solo en las últimas 24 horas, 1,600 salidas desde el sábado. Estos números son impresionantes y todo inicia con ese vuelo histórico de 200 aviones, la mayor formación aérea de la Fuerza Aérea de Israel desde 1948. Jamás 200 aviones habían despegado y efectuado ese ataque inicial, abriendo el camino para la superioridad aérea y abriendo el camino hacia Teherán. Así que realmente la Fuerza Aérea de Israel aquí simplemente está haciendo historia. Creo que lo hecho aquí será estudiado por fuerzas aéreas mundiales por años. Quédense con nosotros.
En unos momentos hablaremos más. Ahora regreso con nuestro corresponsal Joe Brown en Tel Aviv. Joe, la última vez que hablamos nos interrumpió una sirena. ¿Dónde estás ahora? ¿Tienes alguna actualización? Sí, la última vez que hablamos contaba la historia de Purim. Al parecer, en Irán ya se aburrieron de escuchar la Megilá y quisieron terminarla. Decidí venir a una estación de tren ligero que está muy profunda bajo tierra y también sirve como un gran refugio. Hay mucha gente aquí a mi alrededor que ha estado quedándose aquí durante horas y horas. Muchas personas trajeron sacos de dormir y mascotas. Esto es lo que deben hacer en Israel. Muchas personas viven en edificios sin actualizaciones ni refugios internos. Así que en vez de bajar cuando recibes la primera alerta y son las 2 de la mañana y estás cansado, privado de sueño y no sabes dónde están tus zapatos, no quieres estresarte bajando escaleras, podrías lastimarte. Por eso muchos prefieren quedarse aquí para hacerlo más fácil. En los últimos ataques contra Israel, los misiles balísticos han sido lanzados hacia el país. Magdan Bidadam informó que una persona sufrió una herida leve de metralla. No hubo daños en lugares importantes ni edificios. Un misil fue interceptado. Sabemos que uno cayó en zona abierta. Pero esta noche miles dormirán en refugios públicos como este. Una vez más, para muchas personas. Y de nuevo, como dices, mucha gente no tiene refugios dentro de sus casas. Deben venir y hacer un plan B igual que allá. Gracias por la actualización. Cuídate. La corresponsal Joe Brown en vivo desde Tel Aviv. Una vez más, muchas gracias por tu cobertura. Ahora seguimos en el estudio con nuestro corresponsal senior Owen Altman para hablar sobre quién está a cargo, tema que discutimos antes. En Irán, el líder supremo ya no está y parece que su hijo asumirá el control. ¿Qué información reciente tienes? ¿Qué aprendiste? O incluso más, Benita, Irán Internacional, el mayor medio opositor iraní. Obviamente está basado fuera del país, pero cuenta con excelentes fuentes internas y es considerado muy creíble. Está informando que el nuevo líder supremo ya ha sido elegido. Es Mujtaba Kamani, el hijo que se creía asesinado el primer día de la guerra. Pero resulta que no fue así. Se cree que está herido aquí. Cuando vi su foto en la pantalla, se piensa que es tan radical, si no es que más que su padre. Y Benita también, lo cual es importante, es mencionada y señalada en el propio artículo de Iran International como alguien cercana a la Guardia Revolucionaria iraní. Benita, todos intentamos entender dónde está realmente el poder en la República Islámica en estos días difíciles para el régimen tras la muerte de Ali Khamenei. La Guardia Revolucionaria ha sido desde hace mucho una de las instituciones más importantes del país. Colaboró estrechamente con el ex líder supremo y, según Irán Internacional, influyó en la elección del sucesor. Y también Benita. Un informe de Irán Internacional la noche del primer día de la guerra indicó que el IRGC quería que se eligiera pronto a un líder supremo y que esto se comprendiera. Incluso entonces la Asamblea de Expertos encargada de elegir al líder supremo difícilmente podría reunirse por la guerra, así la Guardia Revolucionaria. El informe indica que buscaban evitar legalmente a la Asamblea de Expertos y elegir al líder supremo de otra manera. Resulta que, según los medios estatales iraníes, el órgano, la Asamblea, pudo votar de manera remota de todas formas. La Guardia Revolucionaria Islámica logró salirse con la suya, según este informe, eligiendo a su hombre para el puesto, el nuevo líder supremo, Mujtaba Kameni, por supuesto, según los informes, aún no confirmado oficialmente. Es un momento oportuno porque sobre esta misma historia damos la bienvenida a Andrés Haneli, directora de políticas en la Unión Nacional por la Democracia en Irán, desde Washington. Gracias por su tiempo. El liderazgo del régimen iraní está siendo diezmado rápidamente. Para empezar, ¿qué opina de los informes? Justo estábamos discutiendo aquí en el estudio que el líder supremo será reemplazado por su hijo, Mustafa. Eso según Irán Internacional. ¿Qué opina? ¿Cuál es su reacción? Su corresponsal principal lo resumió bien. Siempre habrá crisis de sucesión, incluso si Khamenei hubiera muerto naturalmente, su hijo era uno de los principales candidatos al poder. Lo que creo que es realmente importante enfatizar aquí
es que quien sea que tome el control para liderar este régimen o forme parte de la estructura de liderazgo del régimen en el futuro, no será alguien que con quien Estados Unidos pueda trabajar, hacer un trato, cooperar o darle al presidente Trump lo que quiere, y B, no tendrán legitimidad entre el pueblo. Estas son personas que todavía formaban parte de la masacre que vimos en 40.000 iraníes. Enfatizaría esos dos puntos y que el siguiente será un objetivo clave para Estados Unidos e Israel. Sigamos. No hay duda de que cualquiera que esté en una posición de liderazgo en este momento, al parecer, corre algún tipo de riesgo, especialmente cuando escuchamos que aparentemente cuando los clérigos se estaban reuniendo, ese sitio en particular fue atacado mientras discutían quién sería el próximo líder. Esperamos la confirmación del ataque y saber qué pasó. Lo que sí sabemos es que hay informes también en Irán de que el líder supremo será enterrado en la ciudad sagrada de Mashhad. Obviamente ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió un entierro de esta magnitud. ¿Cómo se vería probablemente? ¿Quiénes estarían presentes? Danos una idea de la magnitud de un momento así para el régimen, por supuesto. Claro, no tengo mucho más que agregar. Solo diría que todas estas reuniones son importantes para Estados Unidos e Israel. Lo importante es observar lo que esperamos ver en el futuro. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump han dicho que probablemente la operación está entrando en una nueva fase. Esperamos que continúen los ataques al liderazgo político y militar, las bases de misiles y las fuerzas represivas del régimen. ¿Es seguro que esos ataques militares seguirán? ¿Qué piensas sobre los informes que afirman que Donald Trump está dispuesto a dar armas a milicias contra el régimen? ¿Cuál es tu opinión? Mira, creo que hay dos consecuencias muy negativas de esta operación. El objetivo debería ser lo que el presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu han señalado regularmente, que es darle al pueblo iraní la oportunidad de decidir su propio futuro. Dos resultados desastrosos serían aceptar a una figura en el régimen como si hubiera un supuesto moderado. Y dos, intentar debilitar a Irán promoviendo el separatismo y la fragmentación del país. Lo que el primer ministro ha dicho constantemente es que esperan ayudar al pueblo iraní a lograr un cambio de régimen por sí mismos y a decidir su propio futuro. Esperamos que avancen hacia ese objetivo. Y ciertamente toda la región está esperando ver lo que parece ser una nueva era para el pueblo iraní que llegará pronto. Andrés Jalili, directora de políticas en la Unión Nacional por la Democracia en Irán, en vivo desde Washington, D.C. Gracias por acompañarnos en estas noticias de última hora. Y sobre noticias de última hora, reportan que el régimen iraní ha lanzado misiles hacia Qatar. Corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozarán, ¿qué actualización nos puedes compartir? Sí, el Ministerio de Defensa de Qatar informó recientemente que Irán lanzó 2 misiles balísticos hacia su territorio. Uno fue interceptado con éxito y el otro impactó cerca de la base estadounidense Al-Judaid, que está cerca de Doha. Ahora, esto sería una indicación de que los iraníes están continuando, ya sabes, manteniendo el ritmo, tratando de presionar a los países del Golfo, presionando a Estados Unidos para intentar detener esta guerra. Pero en cuanto a las declaraciones que salen de esos países, dicen que están reservando su derecho a la autodefensa, pero no estamos viendo que ejerzan ese derecho. Y la razón de eso es porque no quieren ver o no quieren que se vea la imagen de ellos apoyando a Israel, incluso frente a Irán, que los ataca constantemente. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron esta tarde que resistieron más de 1,000 ataques iraníes. Eso es más que cualquier otro país que haya sido atacado por Irán. Y de los otros 9 países juntos, los Emiratos Árabes Unidos están sufriendo la peor parte de esta agresión iraní. Y tenemos que recordar que los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales socios comerciales de Irán. $30,000 millones solo el año pasado en comercio entre los dos países. Así que esto es una escalada muy significativa. Que los iraníes saben cómo entraron en esto, pero no está claro cómo van a salir. Solo quiero agregar un punto con respecto a Mujtaba Kamin. Si de hecho es elegido y posicionado como el nuevo líder supremo,
Puede que sea el líder de la República Islámica, pero no va a ser supremo. Él no tiene la misma influencia que tenía su padre. ¿Quién es realmente visto como la persona que no solo tomó la batuta de Khomeini, el padre de la República Islámica, sino que realmente la puso en práctica y estableció la República Islámica en su posición actual? Así es. El entendimiento principal, la expectativa de una República Islámica bajo Mujtaba Manei es que él podría estar en la posición de líder supremo, pero habrá muchos elementos que intentarán socavarlo, tratarán de avanzar sus propias agendas, y algunas de estas agendas podrían ser incluso más agresivas hacia Israel y Occidente. Pero en cuanto a su propia posición como líder supremo, él no es el sucesor de su padre, aunque comparta el mismo título. Oh, sabes, es interesante lo que estás diciendo. Roshtaba Kamini, Ariel, obviamente es una señal de mala salud del régimen, aparte de, en cierto sentido, todo lo que está ocurriendo. Este era un régimen que tenía como ideal una combinación de Islam fanático y modernidad. Sistemas correctos de una elección popular, de comités que eligen a las personas. La idea es que se supone que las personas deben ser elegidas por mérito, incluido el líder supremo. Por supuesto, el mérito cuestionable de la República Islámica, pero sigue siendo mérito. Y debido a su incapacidad para unirse, la única manera en que pueden hacerlo es elegir al hijo de. Es una señal de decadencia, lo veo como una señal de decadencia dentro del régimen. Esto ocurre en regímenes que cambian del mérito a la descendencia patrilineal para elegir sucesores, y aquí también sucede. Por cierto, ¿en qué otro lugar que no sea Medio Oriente dispararías 1000 misiles y drones a uno de tus principales socios comerciales? Solo imagínate eso, ¿verdad? Uno de los principales socios comerciales. Como dijo Ariel, ahora lo atacan el país con el que comercia, y Qatar. El régimen iraní no ha necesitado excusas para lanzar misiles y drones contra los estados del Golfo. Si los informes de hoy en medios israelíes sobre un ataque de Qatar a Irán son ciertos, los qataríes no lo confirmaron ni negaron. Esto puede verse como respuesta iraní, acorde a sus valores hacia Israel. Una respuesta débil con solo 2 misiles balísticos en vez de una gran andanada como antes. Los iraníes también atacaron la embajada de Estados Unidos en Riad. ¿Cuál sería la probable reacción de Arabia Saudita? ¿Cuánto más podrán estas naciones soportar estos ataques? Bueno, mira, tienen defensas aéreas. Muchas de ellas son defensas aéreas estadounidenses. Además, según los informes, los Emiratos Árabes Unidos tienen algunos sistemas israelíes y, mira, los Emiratos Árabes Unidos en realidad están haciendo un muy buen trabajo. Solo escuchamos sobre los que logran pasar, pero veamos las cifras. La mayoría de los UAV y misiles que enfrentaron los países del Golfo fueron interceptados. Así que en realidad este es su primer enfrentamiento con un ataque a gran escala y lo están haciendo bien, están aprendiendo rápido. Estoy seguro de que están recibiendo ayuda de, digamos, actores externos para mejorar sus defensas aéreas. Y al final del día creo que van a salir de esto mucho más fuertes en cuanto a su capacidad de defensa. Ellos se enfrentan a un reto mayor que nosotros porque están más cerca de Irán. Irán tiene muchos más misiles de corto alcance que pueden atacar a estos países que misiles balísticos de alcance medio del tipo que nos está lanzando a nosotros. En Israel, Irán tiene más drones capaces de llegar a esos países que los que pueden llegar aquí. Así que el desafío que enfrentan estos países del Golfo es sin duda mayor que el desafío que enfrentamos nosotros. Creo que lo están haciendo bien, considerando que es su primera vez y el reto, debemos admitirlo, sus defensas aéreas funcionan. Creo que aprenderán mucho de esto y deberíamos ver el panorama general, no solo a quienes lograron pasar. Porque si muchos más misiles y drones hubieran logrado pasar que los que lo hicieron. Hablábamos del ataque en Dubái cerca del consulado de Estados Unidos. Ahora lo acabamos de escuchar. El Departamento de Estado de Estados Unidos sube la advertencia de viaje al nivel 3, lo que refleja preocupaciones importantes. También escuchamos del Washington Post que la estación de la CIA en Arabia Saudita fue atacada por un dron suicida iraní. No conocemos los resultados de ese ataque, pero es otro ataque. Parece que los iraníes han mapeado cada activo estadounidense en el Golfo y los están atacando. Al menos. Es un objetivo militar, no un hotel o departamento. Realísticamente,
¿Qué tipo de capacidades tiene Irán para seguir atacando a Israel como lo está haciendo y a todas estas diferentes naciones? Hemos estado cubriendo esto durante 4 días, intentos regulares de interrumpir. También está amenazando con causar caos en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cuánto tiempo más puede seguir esto antes de que haya una reacción adecuada de Estados Unidos e Israel? Sí, entonces, en cuanto a cuánto tiempo pueden hacer esto, mira, pueden dosificarse y lo están haciendo. Creo que las andanadas de esta noche son menores que las del inicio de la guerra. Y eso no es solo porque tienen pocos lanzadores, creo que también es porque los iraníes se están dosificando y lo que realmente buscan en este momento respecto a Israel es la interrupción. Buscan aterrorizar y desmoralizar. Ese creo que es su objetivo para continuar así. Creo que veremos que las andanadas serán menores y tendrán más dificultades. La Fuerza Aérea Israelí se aproxima a eliminar los últimos 100 lanzadores que nos amenazan, lo cual también beneficiará a los estados del Golfo. Sobre la segunda parte de tu pregunta, creo que los países del Golfo deben dejar la neutralidad y sumarse al ataque, ya que están siendo atacados. Esto es una declaración de guerra contra su soberanía por parte de un terrorista. Un régimen yihadista y fundamentalista que no reconoce su soberanía como muestran sus ataques. Así que algunos de estos países, especialmente los sauditas, tienen un poder aéreo serio, poder aéreo ofensivo. Que ellos solo se enfoquen en la defensa, creo que motiva más a los iraníes. Si creen que desescalarán, solo le dan al terrorista del otro lado más incentivos para atacarlos. Dejen de ser indecisos y reaccionen proactiva y ofensivamente, pues los están atacando claramente. Sobre el estrecho de Hormuz, lo sabemos. Donald Trump publicó en su red social hace unas horas que la Marina de Estados Unidos escoltaría petroleros por esa vía marítima y, por supuesto, muy significativa para la región. Sí, recordemos que China depende en gran medida del petróleo de esta región. El 90% del petróleo iraní se vende a China, lo que equivale al 50% o 15% de las importaciones iraníes. Al sumar el petróleo saudita, iraquí y de otros países del Golfo, creo que esto es probablemente sea más del 40% del petróleo que China importa. Creo que China está bastante preocupada por una posible interrupción en su suministro de petróleo. ¿No es irónico que la Marina de Estados Unidos proteja el petróleo de China? Es increíblemente irónico porque... Por supuesto, tiene sentido, porque todo es un solo mercado petrolero. Es irónico porque antes de la guerra recibíamos informes de que China enviaba mezcladoras planetarias a Irán. Estas son mezcladoras que se usan para crear combustible sólido para el programa de misiles de Irán. Si los chinos han ayudado a Irán a reconstruir su programa de misiles, participan directamente en provocar el conflicto. Uno de los factores clave del conflicto es el programa de misiles iraní y la intención de Israel de frenarlo. Así, China afecta sus propios intereses energéticos. Quizás pensaron que podrían mantener esto bajo control. Nada de eso ha sucedido. Esto es lo que pasa cuando ayudas a que el programa de misiles iraní siga creciendo, lleva a una explosión. Literalmente lleva a una explosión. Ahora cambiemos a algo un poco más positivo. Sabemos que decenas de miles de personas están varadas fuera de Israel y quieren regresar a casa. Nadie sabe cuándo podría suceder eso. Pero la ministra de Transporte, Miri Regev, sí aprobó la apertura del espacio aéreo a partir del miércoles por la noche, en lo que ella llamó una forma gradual. Obviamente esto dependería de cómo se desarrolle esta guerra, pero sería una gran ventaja para que la gente pueda regresar a casa, para quienes necesitan salir rápido. Estuve atrapado en París durante la primera guerra de Irán en junio. Parece un paraíso, pero no lo es. Pero estás separado de tu familia, en mi caso, en gran parte separado, al menos del centro de gravedad de nuestro trabajo aquí como periodistas. Es una situación muy variada. Es difícil para la gente económicamente, en muchos casos, difícil para la gente, de nuevo, en cuanto a su vida familiar, en cuanto a su vida profesional. Así que es realmente importante que el gobierno haga todo lo posible para traer a la gente a casa lo más rápido posible. La impresión que tengo es que el proceso ha avanzado mucho más rápido esta vez que en junio. Hay formas más creativas de atraer a la gente de regreso. Que el proceso con las aerolíneas puede ser un poco menos caótico, al menos comparado con lo que fue en junio, porque en muchos casos el proceso fue absolutamente horrible.
Así que es bueno que se hayan aprendido lecciones de nuevo, pero todavía queda mucho por hacer. Tiene que hacerse de manera segura, tiene que hacerse de manera organizada, y es bueno ver que el gobierno está avanzando. Creo que, por supuesto, es un testimonio, como hemos dicho en estas horas. Un testimonio de los logros de las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel, que han logrado reducir en un 70%, según lo que se ha reportado en los medios israelíes en las últimas horas, una reducción del 70% en la tasa de fuego en Israel, lo cual sin duda ayuda al proceso de abrir los cielos. Y hace poco escuchamos informes de que Jordania había reabierto su espacio aéreo. La corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osaran, señala que sería importante para la región si los aeropuertos vuelven a operar libremente pronto. Sí, bueno, ese no será el caso en lugares como Dubái, Abu Dhabi, Doha o incluso Kuwait. Apunta a áreas que están mucho más cerca de Irán y se ha causado daño a esos aeropuertos como resultado de ataques con drones iraníes. Así que esta sigue siendo una situación en desarrollo. Además, la decisión en Israel podría cambiar si vemos un resurgimiento en el ritmo de los lanzamientos iraníes, aunque ese no es el escenario más probable, y por eso esta es una evaluación calculada de cara al futuro. Pero esto mostraría, ya sabes, cuando el presidente Trump dice que espera que esta campaña continúe durante 4 o 5 semanas. Y todavía estamos en el cuarto día hablando de reabrir los aeropuertos dentro de la primera semana. Eso indica una evaluación significativa y optimista sobre cómo se va a desarrollar esta operación y cómo avanzará. Se espera que Estados Unidos e Israel continúen degradando las capacidades de lanzamiento de Irán. Cuando eso ocurra, les daremos actualizaciones de inmediato. La corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osaran, el analista Jacob Lappen y el corresponsal Owen Altman, gracias por estar aquí en esta cobertura extensa e interrumpida. Marcó la diferencia. Aprecio sus actualizaciones y perspectivas. Muchas gracias. Gracias por reportar y conducir desde las 4 p.m. de hoy. Felicidades. Siempre hay temas de los que hablar. Gracias a todos. Así concluimos esta edición de Noticias de Última Hora. Por supuesto, pueden seguirnos para más información sobre todas estas historias en las redes sociales. Revisen nuestra programación en vivo en inglés esta semana para mantenerse informados sobre la guerra. Transmitimos desde las 4 p.m. hora de Israel, continuamos a las 6 p.m. y luego a las 8 p.m., que es la 1 p.m. hora del este, y tendremos otro especial de 2 horas a las 10 p.m. hora de Israel, que son las 3 p.m. Soy Benissa Levin en Tel Aviv. Gracias por vernos. Acompáñanos a la hora del este.